Bienvenidos a este día. Esperemos que disfruten esta nueva aventura que hoy Felipe Curín nos regala. Sigamos jugando a pensar, a preguntarnos, a cuestionar, a mirar el mundo que nos rodea y sus eventos como si fuéramos niños, niños curiosos y preguntones que solo quieren jugar, jugar a pensar, tomando en cuenta, jóvenes, que si bien el juego no tiene edad, los juegos en sí lo tienen. Hoy los invito a poner mucha atención a esta charla que nos ayudará a entender mucho de lo que en la sociedad en la que vivimos, qué es lo que está pasando. Antes de iniciar formalmente la sesión, les recuerdo las reglas del juego. Para una mejor interacción, le invitamos respetuosamente y en medida de lo posible a cada uno de ustedes a activar sus cámaras. Queremos vernos, queremos sentir su presencia siempre en medida de lo posible. Mantener sus micrófonos apagados, ya que todos queremos escuchar de una manera óptima a nuestro invitado y lo que hoy viene a regalarnos. Tomen nota de sus inquietudes, chicos, de sus dudas y háganlas llegar a través del chat de Zoom o de los comentarios de YouTube. Al término de la plática se las presentaremos a nuestro ponente. Para nosotros es muy importante comunicarnos con ustedes, porque ustedes son la razón de este gran esfuerzo de la Academia de Humanidades. Les recuerdo a nuestro ponente que tiene de 30 a 40 minutos de su charla y posteriormente iniciaremos la sesión de preguntas. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada con fines educativos. Y sin más dilación, es para mí un gusto, un placer, hoy en el foro de Humanos Jugando a Pensar, presentar a Felipe Andrés Curín Gutiérrez, que es el turno de jugar de este sociólogo por la Universidad Católica Silva Enríquez de la República de Chile. Ya lo vimos ahí tomando quizá un poco de té de mate, no lo sé. Sí. Y maestro en investigación educativa por nuestra queridísima Universidad Veracruzana. Autor de diversos temas sociológicos y hoy de manera generosa viene a compartirnos la charla El desafío de las ciencias sociales en la actualidad. Maestro, lo escuchamos. Y bienvenido. Hola, espero que estén muy bien. Es un gusto para mí, es un privilegio, me siento honrado por la invitación que me han hecho de participar y conversar con ustedes. Creo que es un tiempo importante para conversar. Estamos viviendo un tiempo muy importante para reflexionar, para analizar y creo que es clave que podamos realizar este tipo de conversatorios como el que ustedes están organizando y ha estado sucediendo esta semana. Así que reitero mis agradecimientos, el honor que me da poder compartir con ustedes y quiero compartir mi charla diciendo que eso lo que quiero hacer, quiero conversar, quiero más que realizar una ponencia totalmente académica, quiero quizás tirar unos 3 o 4 elementos a la mesa para que podamos conversar junto con los estudiantes y con los profesores que son parte de este encuentro que estamos teniendo hoy. Así que voy a compartir la pantalla. No sé si no puedo compartirla. No sé si me dan opción para preparar una pequeña presentación, simplemente para apoyo. Si me pueden ayudar. Claro, Felipe, lo hacemos en este momento. Ok, muchas gracias. Entonces, hoy quiero hablar sobre hacia la comprensión del campo escolar, campo educativo, como proyecto político o sus proyectos políticos. Creo que... Listo, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, creo que es importante que el campo escolar, que los estudiantes tengan una comprensión, también los maestros, ¿no? Del campo escolar como un proyecto político o sus proyectos políticos. Siento que es un tiempo en el que no podemos
ignorar que el campo escolar es un campo político en sí. La escuela como, como un ente homogenizador desde siempre, eh, desde los poderes políticos. Se habla como de la escuela oficial, de la escuela eh, que viene desde un proyecto de Estado, siempre ha estado ligado a un proyecto político, de los poderes políticos. ¿Sí? Siempre hay un proyecto político detrás que nosotros debemos conocer. Yo meditaba sobre esto en mi etapa de mi etapa escolar, mi etapa cuando yo estaba en la prepa, cuando yo estaba en, siendo formado, digamos, muchas veces ignoraba esto y creo que es lo que pasa con nuestros estudiantes en la actualidad, que ignoramos que todo lo que recibimos, que todo lo que estamos siendo formados es parte de un proyecto político. Es parte, ¿y qué se refiere que sea parte de un proyecto político? Que tiene que tiene un, a ver, tiene un conjunto interiorizado, no visible, muchas veces oculto del nivel consciente, de construcciones de pensamientos, de significados, de valoraciones, de creencias que estructuran y construyen las relaciones y las prácticas sociales dentro del campo escolar entre hombres y mujeres, entre docentes y estudiantes, entre profesores y estudiantes. Eh, este proyecto político que muchas veces llamamos currículum, muchas veces está oculto en, en nuestros proyectos educativos y para nosotros que formamos parte del campo escolar. En la cultura forma parte de las instituciones sociales, en cada miembro de la sociedad está implícito ese proyecto, está dentro y fuera de cada persona y de la institución. Entonces, sabemos que el proyecto político se traduce en un currículum y esto es una herramienta escolar visible, palpable, conocida por los alumnos y las alumnas. Muchas veces, otras veces no son conscientes, pero sí por el, poder, por el personal docente. Entonces, nos damos cuenta de que estamos proponiendo una extensión de la palabra currículum y no somos conscientes de ello. Si currículum se define como el conjunto de estudios y prácticas destinados a que los estudiantes desarrollen plenamente sus posibilidades, estamos hablando de que esta palabra está invitando a quienes nos leen a considerarse aprendices de la vida, pero también de este proyecto. ¿Por qué es tan importante conocerlo en este tiempo? ¿Por qué es tan importante que en este tiempo haya una plena conciencia y pleno conocimiento del proyecto político escolar que ocurre en, la, 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 en la población estudiantil y que ocurre en el campo escolar? Eh, el Estado mexicano tiene un proyecto político, están los poderes políticos detrás, están los grupos de poder detrás, están los grupos políticos de hoy queriendo implícitamente muchas veces eh, construir en nuestras conciencias ciertas valoraciones, ciertos significados, y que nosotros tenemos que darnos cuenta, no solo un contenido, no. Es importante que la población estudiantil tenga esta capacidad de agencia y ocurre cuando somos plenamente conscientes de que hay un proyecto político y de que lo conocemos. ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en cada temporada? Hoy vivimos un tiempo social impresionante
súper histórico. En 50 años se va a escribir de esto, vamos a leer de esto en incluso menos tiempo. Hemos leído sobre pandemias a principio del siglo XX en Europa, hemos leído de la Europa negra, hemos leído de cosas, y hoy estamos viviendo un tiempo histórico, ¿no? Y por eso es tan importante, porque es necesario que la población estudiantil sepa eh, de dónde venimos, conocer los proyectos eh, políticos que están implícitos en la educación que recibimos hacia atrás, no tan atrás, 10, 20 años para atrás, han habido reformas en la educación, han habido reformas en los proyectos educativos que recibimos como estudiantes, y eso nos hace comprender el presente, qué es lo que estamos recibiendo como enseñanza hoy, qué es lo que estamos recibiendo como códigos, como significados, como valoraciones, como todo lo que estábamos diciendo al principio. Y conocer el presente hoy, conocer el tiempo social del presente, nos va a ayudar a comprender lo que viene en el futuro. Entonces, la comprensión del tiempo social presente como una matriz de pensamiento, como una matriz de los proyectos, ¿sí? El tiempo social presente, comprenderlo, nos va a ayudar a entender qué es lo que viene en el futuro. El desafío de las ciencias sociales en la actualidad es realmente comprender lo que está sucediendo en el aquí y ahora de mi presente. Siempre estamos leyendo en textos escolares, en textos de investigación, en textos de teoría, lo que sucedió en el pasado. Y eso está bien porque nos hace entender el aquí y ahora de nuestro presente, pero lo que la ciencia social no ha podido por años es comprender lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Carreras como sociología, no sé si hay algún estudiante que esté pensando en estudiar eso, o haya otro colega por ahí, pero desde hace un tiempo ya la sociología se viene planteando la comprensión plena del tiempo social presente. Y mi aporte o lo que yo quiero proponer hoy a la mesa y a la ronda que estamos haciendo es la comprensión del tiempo social presente como una matriz, como un núcleo de, primero, proyectos políticos, ideologías, proyectos educativos, ¿sí? Es lo que nos da la plena conciencia de lo que está sucediendo en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Lo que estamos viviendo hoy como campo escolar, como población que vive, que convive, que se relaciona en el campo escolar, es un proyecto de más de 20 años, es un proyecto político, social, lo que nosotros como maestros muchas veces enseñamos es algo político. El punto es, ¿estamos de acuerdo o no con lo que se está enseñando, con lo que queremos que esta sea nuestra educación? Queremos construir cultura. ¿Por qué digo que es una matriz? Porque todo proyecto político crea un proyecto cultural, crea cultura. Una decisión política en el presente crea cultura, donde en las relaciones, en las interacciones, en las instituciones también que se forman, en los discursos, en la manera de pensar, en la manera de hablar. Todos sabemos que la, el lenguaje construye realidades. Entonces, una decisión política ahora construye un proyecto cultural, lo que vamos a vivir como cultura, como sociedad en el futuro. Entonces, ese es el punto, una comprensión del tiempo social presente como matriz en los actores del campo escolar, en los profesores, en los docentes,
pero también en los estudiantes. El desafío es cómo los profesores podemos comprender el tiempo social presente como una matriz, entender el aquí y ahora como algo que era un proyecto pasado, pero también lo que está sucediendo ahora como un proyecto a futuro. ¿Cómo nos planteamos la educación ahora que llevamos más de un año haciendo clases por Zoom o tomando clases por Zoom de manera online? ¿Qué es dar clase en pandemia? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas en la pedagogía cambian? ¿Qué cosas en la didáctica cambian? ¿Qué cosas en la reflexión cambian? Pero también los estudiantes. ¿Qué cosas en nuestras relaciones cambian? En nuestro análisis crítico cambian. ¿Cómo estamos evaluando lo que pasa sobre todo en la escuela oficial? En la escuela oficial. Ese es el desafío. Tenemos un desafío para poder sobrevivir, para poder sobrellevar esta pandemia ahora, pero también detrás de todo esto hay muchos proyectos políticos, hay muchos proyectos educativos que se están formando, reformando, creando, y el desafío es comprender el tiempo social del presente como una matriz de pensamiento político que va a venir, de lo que va a venir en el futuro y lo que pueda venir ahora mismo. Entonces, yo quiero proponer esto a la mesa, recordar los 3 puntos que he estado hablando. El campo como fundamento, el campo escolar es un campo político. El campo escolar es un campo político. Se manifiesta el proyecto político a través de un currículum en la escuela oficial, lo que conocemos como currículum. El currículum muchas veces está oculto, hay un currículum oculto para recibir nosotros los que son estudiantes, los estudiantes que estén viendo esto, a lo mejor se están preguntando qué es lo que es un currículum. Muchas veces es lo que te están enseñando en cada materia, en cada día. Ahí hay un objetivo y que nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de eso. ¿Por qué? Porque en la escuela oficial el currículum es el instrumento homogeneizador de los poderes políticos, ¿sí? Eh, Muchas veces, bueno, desde niños nos tenemos que aprender el himno nacional, nos tenemos que aprender ciertas cosas, los emblemas patrios, cosas así de la historia. Y eso es un proyecto para formar ciudadanos en la sociedad civil, mexicanos plenamente conscientes de su nacionalidad, de su historia, de su cultura, pero también con el tiempo van otras cosas permeando, ¿no? ¿Y por qué digo que es el segundo punto? Entender eh, el, el tiempo social, o bueno, que la población estudiantil tenga una capacidad de agencia, y esa capacidad de agencia es ser plenamente consciente de ese proyecto. ¿Qué es lo que están queriendo formar de nosotros? Soy consciente de que soy objetivo, soy objeto de un proyecto político implícito, lo soy o no conozco el proyecto político del Estado o de los poderes políticos. No estoy hablando de partidos políticos acá, estoy hablando de ideas, ¿sí? Creo que quede claro, hay una idea, hay un proyecto. Muchas veces, hoy, por ejemplo, podemos hablar, hace un tiempo atrás, en los 90, se hablaba muy fuerte, fino de los 90, de un proyecto, de un currículum intercultural, multicultural. Se hablaba mucho de los pueblos originarios, por ejemplo, que debían estar en el currículum ahí. Entonces se hablaba de currículums interculturales, se hablaba de pedagogías interculturales bilingües, incluso de hablar lenguas indígenas en la escuela, enseñarlas, todo eso por un proyecto, sobre todo a raíz de el efeméride, la conmemoración del 12 de octubre de 1492, ¿no? Cuando se cumplían los 500 años del encuentro de dos mundos, se empezó a hablar mucho de eso, y muchas escuelas oficiales empezaron a enseñar sobre eso. Algunos estudiantes fueron plenamente conscientes de esto, sobre todo los estudiantes indígenas.
en la escuela oficial. No estoy hablando ahora de proyectos alternativos ni de educación no formal, estoy hablando de la escuela oficial como en la que estamos hoy hablando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad de agencia? Es el conocimiento del proyecto y la conciencia de que soy objeto de un proyecto político. El desafío, como punto número 3, vuelvo a decirlo, es la comprensión del tiempo social presente. Yo ya sé que hay un proyecto político, que soy objeto de ese proyecto político, de que el aquí y ahora de mi presente en la escuela es parte de un proyecto que vino del pasado, pero también el aquí y ahora de mi presente es matriz de lo que va a venir en el futuro. Entonces, con esa premisa, me gustaría abrir el conversatorio, me gustaría conversar con los estudiantes, me gustaría saber si hay alguien que le hace sentido, si hay alguien que es crítico de lo que estoy diciendo, si hay alguien que está de acuerdo o no, y, y poder conversar. No sé, Mayeli, si tú crees que esto corresponde a ahora, pero simplemente quiero decir eso en esta ponencia. Gracias, gracias, maestro Felipe. Tengo un par de preguntas, Maye, en lo que tú me recolectas más de YouTube, de la sala. Muchas gracias, maestro Felipe. Totalmente de acuerdo. Sin duda, las ciencias sociales enfrentan un gran desafío en este siglo. Tus palabras de comprender el aquí y el ahora es un reto, pero no solo de los sociólogos, sino de toda la sociedad. Uh-huh. Porque al comprender el aquí y el ahora nos hace ser críticos, somos parte de un sistema, somos parte de decisiones políticas, pero esa comprensión nos hará diferentes. Muchas gracias. Mira, aquí tengo algo. No me puso su nombre, ¿cómo puedo contribuir a mejorar el mundo si todo lo que hago ya fue decidido por un sistema? Es Okay. un alumno, no me puso nombre. Ok, voy a responder esa pregunta. Cuando yo hablo, esta palabra, bueno, esta vez no quise ser lo menos académico posible, normalmente doy muchas definiciones, pero esta palabra agencia tiene que ver con la capacidad de liberarte, ¿no? De todo lo que ya viene impuesto por un sistema, de toda esta imposición de estos arbitrarios culturales y arbitrarios que nos ofrece el proyecto político de cada Estado. La palabra agencia es ser, cómo es, realmente habla de eso, cómo liberarte de eso. Y aquí está, en palabras muy sencillas, es conociendo que hay un proyecto, o sea, que hay algo que ya está impuesto, que viene para que lo recibamos sí o sí, pero que yo sea consciente de ese que hay un proyecto, de que hay algo que quieren inculcarme, de que hay algo que están metiendo en mi mente y que yo necesito ser crítico con eso, necesito pensarlo, necesito saber si estoy de acuerdo, necesito saber si es algo que por ejemplo, yo sigo creyendo como sociólogo y aquí también le puedo, como maestro también, que el ente más genuino de formación y de socialización sigue siendo la familia. Entonces, si está de acuerdo ese proyecto político que estoy aprendiendo en la escuela o que me están enseñando en la escuela, está de acuerdo con lo que enseñaron en mi casa. Y más allá de todos los problemas que muchas veces sabemos que ocurren en la familia, en la casa, de diversa índole, pero también en la casa también es el ente de formación más genuino. Entonces, lo que recibo en la escuela está de acuerdo con lo que recibo en mi casa. Todavía hay familias que forman a los hijos, todavía hay familias que enseñan a los hijos, todavía hay padres que educan a los hijos. Y, y yo creo que este es un tiempo muy, muy importante y muy clave para conocer eso. ¿Cómo me libero de eso si ya viene impuesto? ¿Cómo aportar en un mundo mejor? Es siendo plenamente consciente de que hay un proyecto político del que soy objeto,
pero también conocer el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Y cuando ya lo conozco, cuando ya sé lo que me están enseñando, cuando ya sé lo que está detrás de todo de cada cosa que recibo en el aula, de cada cosa que recibo en cada semestre, en cada materia, entonces decir, como población joven, como aquí se unen todos los roles, joven, estudiante, todos esos roles históricos que son agentes de cambio, que son roles históricos de agentes de cambio, si estamos de acuerdo o no, o si queremos otra educación, otra formación. Y segundo punto también, cómo formamos nuestras relaciones, ¿sí? En la relación social que se genera en el campo escolar, ¿sí? Ahí puede haber un cambio también en ahí, ¿sí? Dejar de ser solamente asistentes y empezar a ser críticos, a conversar, a discutir, a debatir, entre compas, por ejemplo, ¿no? Claro, nos ha quedado claro, ojalá nuestros estudiantes tengan esos oídos abiertos y sobre todo ese deseo de comprender lo que estamos escuchando. Mira, Belén nos pregunta, en el tiempo actual que vivimos, pandemia, ¿qué labor han desempeñado las ciencias sociales? Pregunta de Belén. Oh, perdón, que estaba, acá también en el chat también tengo varias preguntas, la estaba leyendo. ¿Cuál es la pregunta? De Belén, en el tiempo actual de la pandemia, ¿qué labor han desempeñado las ciencias sociales? Ok. En tiempos así, en tiempos sociales como la ciencia social siempre está analizando, reflexionando y tratando de aportar elementos para la comprensión de este tiempo. Y lo que yo creo que está aportando la ciencia social siempre es la comprensión política de esto, ¿sí? Obviamente también hay un análisis de, por ejemplo, la salud, ¿sí? El otro día leía unas estadísticas y eh, no toda la gente que está muriendo de coronavirus, de COVID. Cuando se hacen análisis de tasas de mortalidad, hay, por ejemplo, la influenza sigue siendo una causa de muerte mucho mayor que el coronavirus. Entonces, cuando tú tomas esos elementos como cientista social, como analista, y vas a analizar las tasas de mortandad, te das cuenta de que también somos víctimas de una manipulación. No que el virus no mate mucha gente, se está matando mucha gente, nos tiene encerrados en las casas todavía, en muchos lados. Eh, en Chile todavía, por ejemplo, están cerradas las fronteras, todavía hay cuarentena de lunes a domingo. En Argentina, también tengo amigos en Argentina, todavía hay cuarentena de lunes a domingo, todavía hay muchos contagios diarios, pero hay mucha más gente que se está recuperando del coronavirus que la gente que está muriendo. Entonces, estaba leyendo unos datos y estaba viendo unos análisis de la manipulación de los medios de comunicación que hay detrás de toda esta pandemia, no negando sus efectos ni negando su mortandad, sino que también siendo críticos con los números, con los índices, con los indicadores, de qué nos están también enseñando a través de los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Eso es algo que hay que siempre estar eh, eh, meditando, reflexionando y, y siendo conscientes de que hay algo que está pasando, que está implícito de la realidad que veo. Gracias. Mira, voy con una pregunta de Luis de YouTube e inmediatamente voy con Paco. En YouTube, Luis pregunta, ¿la política influye en más cosas aparte de lo social? Claro que sí, claro que sí. La política llega hasta los hogares, hasta el área eh, más íntima, hasta los espacios, las esferas más íntimas, influye la política. ¿Por qué? Porque la política o las decisiones políticas, por favor, cuando yo estoy hablando de política, no estoy hablando de Morena, no estoy hablando del PRI,
y no estoy, sí, por favor muchachos, entiendan de la política como algo más complejo que es una decisión, es un proyecto, es un objetivo. ¿Sí? Cuando se toma una decisión política, influye en nuestra manera, permea nuestra manera de pensar, permea nuestra manera de hablar, permea nuestra manera de relacionarnos, aún en lo más íntimo. Por ejemplo, no sé si haya compañeras feministas ahora viendo esto y evaluando, y, y eso ya permeó. El feminismo es un proyecto político, ¿sí? Es un proyecto político. Y ya permeó. Si tú estás viendo esto y estás hablando y crees y lo conversas en corto con tu amigo o con tu amiga, ya permeó en ti. Y hasta en la forma más íntima, hasta en la forma de chatear, hasta las publicaciones que compartes en tus redes sociales, a lo que le das me gusta, a lo que consumes, ya permeó en ti. Entonces, influye en todo, influye en lo económico, influye en la salud, influye en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, influye en el ámbito deportivo. En cada una de las esferas de la sociedad influye lo político, ¿sí? En todos lados se está conversando. Gracias, Felipe. Ujú. Decía mi abuelo, la política influye hasta en el precio del kilo de las tortillas. Ajá, sí, claro que sí. Paco Alegría nos dice, ¿qué tan responsable y con qué seriedad deberían de enfrentarse esta capacidad de cambio los estudiantes desde su posición? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Yo creo que es importante analizar, de pronto, hay documentales, sé que a veces no todos les gusta leer mucho, pero primer punto, leer, ¿no? Segundo, hay documentales. El rol histórico de los estudiantes, al menos en Latinoamérica, y de los jóvenes es fundamental. Es la posición del hombre joven, ¿sí? De la mujer joven. La posición del estudiante sí, históricamente ha sido una postura o sea, siempre ha usado una posición de cambio. Puedo nombrar, en Chile, por ejemplo, yo en el año 2006 hubo algo que se llamó la revolución de los pingüinos, que eran estudiantes, en Chile está la primaria y la secundaria, no hay un punto medio, pero la primaria son 8 años en la educación básica, de primero a octavo básico, y la secundaria es de primero medio a cuarto medio, es la educación media, la enseñanza media, para luego pasar a la enseñanza superior, que es la universidad. Entonces, ahí en México está la primaria, la secundaria y la prepa. Entonces, los secundarios es como la prepa ya. Y en el 2006 hubo una revolución durante todo el año en el país que vino desde un análisis crítico de las leyes por parte de los estudiantes. Se cambiaron leyes, muchas leyes, cambiaron los presupuestos del Estado por la reflexión crítica de los estudiantes. El 2011 en Chile también hubo un movimiento estudiantil muy grande vinculado entre los secundarios, entre los de la prepa con los universitarios. Y si quieren cosas más políticas, por favor, lo que pasó en Nicaragua con los sandinistas eran niños. Lo que pasó en El Salvador, en la guerra civil, eran adolescentes, niños. El hombre histórico, el hombre joven, el estudiante siempre ha cumplido un rol de cambio, un agente de cambio, ¿sí? Para eso sí es necesario, ojo, no es solo salir y gritar, sí es necesario tener elementos. Por eso el agente es alguien que sabe, ¿no? Es alguien que está plenamente consciente y que conoce las cosas. Para eso hay que estudiar, muchachos. Y ahora que dices, para eso hay que estudiar, muchachos, voy a unir aquí dos preguntas que seguramente son de dos chicos que quizá ya las ciencias sociales les están haciendo clic. Mira, dice, son dos estudiantes que preguntan, ¿qué cambios generó generó en lo social y lo escolar la pandemia? ¿Y qué disciplinas conforman las ciencias sociales? Ok. Voy a partir por la segunda y luego la primera. Hay disciplinas como, bueno, la sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que el derecho también tiene una rama de ciencia social todavía.
¿sí? Normalmente las facultades o las escuelas de ciencias sociales están compuestas eh, por esas disciplinas. Me atrevería a decir que la pedagogía también tiene mucha parte de ciencia social, ¿sí? Esto ya es una opinión personal, no van a encontrar ninguna pedagogía en una escuela o en una facultad de ciencias sociales, pero yo creo que sí tiene mucho, ¿no? Entonces, sociología, antropología, psicología, trabajo social y alguna rama del derecho todavía son parte de las ciencias sociales. Creo que muchas carreras, muchas disciplinas tienen algo de ciencia social. Periodismo, eh, por ejemplo, ¿a qué me refiero con alguna pedagogía? Por ejemplo, los que quieran, están interesados en la historia, la pedagogía en la historia tiene mucho de esto. eh, y así, ¿no? Segundo, la pandemia, ¿qué cambios generó en lo social y lo escolar? Bueno, primero en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Nos mandó a todos a la casa. Estamos en México y en México sí todavía se puede salir, no hay tanta restricción, pero por ejemplo en el ámbito escolar y laboral de mucha gente, incluidos los profesores que están ahora conectados, eh, tuvieron que pasar a trabajar de, en el ámbito privado de su casa con una computadora, ustedes también, ¿no? Esa relación ahora de estar viendo recibiendo conocimientos o recibiendo información o intercambiando información, creando conocimiento a través de la tecnología, en lo social, también en lo económico. Muchachos, las economías del mundo están en crisis, el campo social en el mundo está en crisis, el campo de la salud en el mundo está en crisis, todo eso está. Y en el ámbito escolar, llevas más de un año sin, no sé cuándo aquí en México, cuándo fue que nos mandaron a todos a sus casas y hacer todo por Zoom, pero ya va más de un año, un poco más de un año en que eh, no puedes tomar clases, construir conocimiento en presencial. ¿Qué punto tiene eso? Que la construcción de conocimiento muchas veces también se da en las relaciones, en lo que construye, en la interacción cara a cara, en la interacción cara a cara. Ahí hay muchas opacidades, hay muchas cosas que aportan a la comprensión, a la construcción de conocimiento en la relación cara a cara. Y eso se acabó. Entonces, en el ámbito escolar, por lo menos, ahí hay dos, ¿no? De tener que hacerlo por Zoom y también en la construcción del conocimiento. Claro que sí, no es lo mismo estar ahí que tomarlo por, por internet, digamos. Y fíjate, a propósito de eso, Uriel está preocupado y nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué estrategias o habilidades deben desarrollar los estudiantes para tener un buen desempeño en esta educación a distancia? ¿Y cuál es nuestro papel social en esta pandemia? Ujú. Muy buena pregunta. Yo creo que la curiosidad no mató al gato, la curiosidad siempre es buena en el estudiante. Yo creo que es ser gente, estrategia y habilidades que tienen que tener es ser gente inquieta, ser gente estar plenamente, eh, vuelvo a insistir, perdón, que vuelvo a insistir con esto, plenamente consciente de que estoy viviendo un tiempo histórico. Estoy viviendo un tiempo histórico y necesito leer, necesito informarme, necesito saber, necesito escribir, necesito expresarlo de alguna manera a los que, y de cualquier manera, ¿no? O sea, si tú eres, te gusta el arte, si quieres pintar, si quieres componer canciones, si quieres hacer algo, exprésate en este tiempo, expresa eso, la capacidad de expresión a través de todo lo que has aprendido. Yo sé que bueno, a muchos les puede gustar el rap, a muchos les puede gustar la pintura, a muchos les puede gustar escribir poemas, expresar, ¿no? Creo que estrategias desde parte de los estudiantes, la expresión en este tiempo va a ser algo clave. Yo no sé, me imagino una exposición de pinturas o fotografías hechas por los estudiantes en pandemia. Cómo ellos retratan esto, cómo retratan la escuela, que es para ellos
está levantarse o si es que se levantan, ¿no? A tomar clases por Zoom, ¿no? Eh, Eso, ¿cuál es nuestro papel social en esta pandemia? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es nuestro papel social en esta pandemia? Yo creo que primero es ser servicial en tu casa. Yo, eh, por historia personal, creo que la familia, lo vuelvo a insistir, la familia sigue siendo muy importante. Ayuda a tus padres, ayuda a tu, no sé con quién vives, no sé cómo está conformada tu abuelita, o sea, tu casa, pues, si vives con tu abuelita, si vives con tu tía, si vives con tus hermanos, pero ayuda ahí, ese es tu primer papel, y luego, pues dale, ¿no? Pues, expresen, luego pónganse de acuerdo, conversen con los profesores, hagan preguntas, ¿no? Hagan preguntas, expresen cosas, opiniones. Yo leía una pregunta acá que hay gente que cree, dice que si podemos moldear o predecir el futuro. Eh, a veces yo creo que esa es nuestra labor social también. Una, más que predecir el futuro, nosotros podemos saber ciertas tendencias hacia dónde vamos. Sí, no es tan fácil, no es tan fácil. La ciencia social, la sociología en sí, tiene ese desafío. ¿Sí? No solo estudiar lo que ya pasó y sacar conclusiones, sino que poder entender el aquí y ahora, el presente, como una matriz que tendencia el futuro, hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde vamos como estudiantes, hacia dónde vamos como escuela, hacia dónde vamos como docentes. Eso nos ayuda, hacia dónde vamos como familias, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy el modelo familia o la palabra familia está siendo deconstruida, está siendo cuestionada, está siendo transformada de alguna manera, y nosotros tenemos que estar plenamente conscientes de eso, ¿sí? Hay muchos proyectos políticos dando vuelta, eh, ideologías de género, feminismo, hay gente que es más conservadora, hay gente que es más radical, muchas cosas se están dando vuelta, muchas cosas se están discutiendo en el mundo, muchachos, de la familia, qué es familia para muchos, qué opinión tenemos, por ejemplo, del aborto. Todas estas cosas están permeando tu educación hoy, están permeando los medios de comunicación, que también pudiera yo decir que es un tercer ente formativo, tal vez no de personalidades o de sujetos civiles, pero sí de opinión, sí, claro que sí. El Internet, todo eso está permeando ahora, entonces es importante que sepamos, ¿no? Y ahí contesto también esa pregunta que dice, ¿qué estudia la sociología? Estudia todo, todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos. Tú puedes ser un sociólogo experto en temas de salud en este tiempo de pandemia, puedes ser un sociólogo experto en temas de trabajo, en temas educativos, en temas de políticos, en temas de investigación, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien? No escucho, se me fue el audio. Listo. Que precisamente con lo que acabas de mencionar y viendo el panel de preguntas, voy a unir esta pregunta del maestro Francisco con otra inquietud que hay en YouTube y que dice, si las ciencias sociales estudian la administración, la historia y ponen un etcétera, 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 ¿qué tiene que ver con la filosofía? Y el maestro Francisco nos pregunta, ¿qué tanto se vinculan las ciencias sociales y la tecnología? Okay. Entonces, quizá aquí ya nos digas un poco hacia dónde va todo esto. Sí. Bueno, filosofía, ¿no? Filosofía y sociología son, creo que la sociología surge de la filosofía, ¿no? Como de un cuestionamiento, como ciencia también la filosofía. Y, y está lleno de filosofía de preguntas, la sociología está lleno de preguntas, la filosofía también. Entonces, todo el tiempo estamos cuestionando nuestra existencia, nos estamos haciendo preguntas. Creo que el punto clave aquí en cómo se vinculan es que la filosofía siempre estaba meditando sobre ciertas cosas de la existencia del ser humano, de la sociedad, y creo que la sociología vino a hacer de esas preguntas un método, la duda como un método para llegar a ciertos puntos.
¿sí? Hoy yo no quise ser tan un investigador metodológico y hacer de esto una conversación muy metodológica y de hablar con códigos que a veces solamente vamos a tener que dar de definiciones de lo que son. Quise hacerlo mucho más cercano. Pero creo, siento que la sociología vino a hacer de las preguntas muy interesantes que tenía la filosofía un método y a darle ciertas respuestas, cierta sistematicidad, ya me puse complejo con esa palabra, a ese tipo de preguntas y cómo llegar a responder ese tipo de preguntas. ¿Y cómo se vinculan eso mismo con la tecnología? Pues yo creo que estamos viviendo el tiempo de la tecnología, ¿no? Todo ahora es a través de la tecnología. Y tecnología, ojo, no solo tiene que ver con cosas digitales. Tecnología es encontrar la forma de, de solucionar cosas o de resolver cosas. Hay tecnologías populares, no sé, eh, tecnología es el papelito que le pones a la pata de la mesa para que no esté chueca. Claro. Eso también puede ser tecnología, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, tecnología es todo lo que buscamos ahora para poder relacionarnos. No podemos estar juntos, no podemos construir conocimiento ni ser críticos juntos en el aula. Ok, vamos a hacer aulas virtuales, eso es tecnología, ¿sí? Entonces, por eso siempre la educación, la sociología, las ciencias sociales van a estar vinculadas a la tecnología todo el tiempo. Maestra María, no, no lo escuché, ok. ¿Me escuchan? Ahí voy. Ahora sí. Perfecto. Manuel tiene la siguiente inquietud. Dice, ¿qué libros o documentales nos recomiendas para ver, para comprender las ciencias sociales? Emanuel es un estudiante. Okay, hay un documental que me gusta mucho que se llama Sociología como eh, campo como campo de combate, ¿sí? De Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más influyentes del último tiempo, un francés, y lo voy a googlear para darle el nombre correcto. Perfecto. Para que le demos la información a Emanuel y a todos los interesados en este campo. ¿Sí? También nos preguntaban en ese mismo sentido, ¿qué autores latinoamericanos recomiendas leer para adentrarnos en las ciencias sociales? Más o Okay. menos ese mismo. Como documental, el que yo recomiendo es Sociología como un deporte de combate, así se llama, de Pierre Bourdieu. Sociología como un deporte de combate, de Pierre Bourdieu. Lo voy a escribir ahí, Sociología. Ajá. Muchas gracias. Y autores latinoamericanos, pues hay muchos, en México hay muchos. Yo recomiendo en México a don Pablo González Casanova, recomiendo Alan Turing, que hablan de Latinoamérica. Castoriadis, acaba de morir un filósofo, biólogo chileno también, Humberto Maturana, que aportan muchos elementos. Hay tantos en Argentina. Hay gente que habla de cosas decoloniales, descoloniales, filósofos y sociólogos. Hay muchos, se me ponen Manuel Castel, no sé. Hay muchos sociólogos que yo recomiendo para leer. Pienso que debiesen leer cada uno de ustedes, partir por autores mexicanos, y les voy a dar dos. El primero es El México Profundo de Bonfil Batalla. Por favor, leen ese libro, México Profundo de Bonfil Batalla, y cualquier texto de Pablo González Casanova, creo que pueden partir por ahí. Y ellos mismos van a ir citando otros autores que sí te va viendo un panorama muy bueno para conocer como autores latinoamericanos. Pero si quieres conocer el pasado, para entender el presente de México, el aquí y ahora del presente, lee México Profundo de Bonfil Batalla. Recomendación ya anotada y para muchos de nosotros docentes, de verdad que sí. Mira,
si alguna pregunta se me está pasando. Aquí dice, estamos en una región nahuablante. Desde las ciencias sociales, ¿qué papel juegan las lenguas indígenas en lo social? Yo creo que observar los pueblos originarios, y es un tema que me apasiona también, creo que hay un gran ejemplo de agencia, de cómo poder resistir, persistir y coexistir en el tiempo, ¿no? Los pueblos indígenas nos han dado un ejemplo, jóvenes también indígenas nos han dado un ejemplo de cómo entender nuestra sociedad, de cómo ver la sociedad un poco más amplia y entender quiénes somos nosotros también. A veces hablamos de los pueblos originarios como, o los pueblos indígenas como que si fueran ajenos, y cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, vuelvo con comprender el pasado, simplemente pregunta de dónde era tu abuelito, tu abuelita, el papá de tu abuelito, y te vas a descubrir que tú también puedes ser náhuatl, puedes ser mapuche en mi caso, y, y puedes descubrir una historia muy rica ahí, ¿sí? Y como vean, estos días, lamentablemente, en nuestros países en Latinoamérica están permeados por otra ideología también, y por otro proyecto político que es el racismo. Ya lo veían con Alejandro, un amigo. Y muchas veces el racismo nos tiene una negación de nuestra propia historia familiar. Entonces, hay muy pocos jóvenes en nuestras escuelas que dicen, hey, yo soy también náhuatl, ¿no? Y en realidad en mi casa sí también hablamos náhuatl, ¿no? Piali, Noyolikni, cosas así, ¿no? O mapuche en mi caso. Yo, por ejemplo, si puedo responder esta pregunta con una experiencia personal, mis abuelitos, yo tomo mate, este es mate, una hierba mate, se toma mucho en Sudamérica, pero el pueblo mapuche toma mucho mate, y mis abuelos toman mucho mate. Yo tenía 5 años y me daban mate con leche. Tenía 7 años y me daban mates así un poquito más dulces. Y me di cuenta que había una cultura mapuche, que mis abuelos hablaban la lengua mapuche. Y mi apellido, Curín, es mapuche. Entonces, no es que mis abuelos eran mapuche o que había una cultura, sino que yo soy mapuche. ¿Eh? Incheta mapuche ñan, yo soy mapuche. Entonces, los pueblos indígenas en este tiempo o o en lo social, es cosa de mencionar, estamos permeados de eso, es cosa de mencionar los pueblos donde vivimos, ¿no? ¿Por qué nuestros pueblos se llaman Cosomalhuapan? ¿Por qué nuestros pueblos se llaman Xochitlán. Atzotitlán, sí, Teciutlán? ¿Por qué se llaman así? Y vas a ver eh, qué papel han jugado nuestros pueblos indígenas y nuestras lenguas indígenas. Yo creo que muchos saben lengua y no lo saben, ¿no? Hay una canción que anda dando vueltas de tú sabes lengua náhuatl y no lo sabes. Jitomate, Aguacate. aguacate, todas esas cosas. Itacate, todo lo terminado en cate es náhuatl, muchachos. Así que pueden entender, y si puedes comprender tu historia familiar, te vas a dar cuenta de dónde estás parado hoy y de dónde viene tu cultura, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí nada más te retomo para seguir con las siguientes preguntas porque tenemos muchas. No tienen que revalorizarnos, sino nosotros valorar de dónde venimos, ¿no? Tengo sangre huasteca o tengo sangre, o sea, eso es lo que somos. El comprender el aquí y el ahora implica también saber de dónde vienes. Exactamente. Entonces, totalmente de acuerdo. Mira, aquí voy a unir dos preguntas que tienen nuestros chicos, Anuar y Rafael. Dice, Anuar, ¿cómo la tecnología ayuda a que el ser humano evolucione? Y Rafael en YouTube pregunta, ¿la tecnología juega un papel importante en la educación? Sí, o sea, vuelvo a entender como, volvamos a cuestionar y a reflexionar sobre la palabra tecnología, ¿no? Como concepto. ¿Qué es tecnología? Entonces, desde el punto de que al hombre se le ocurrió hacer una rueda, ¿no? O sea, necesitamos, la tecnología viene sí, viene a ayudarnos a resolver los problemas y viene a ayudarnos
a evolucionar o a avanzar en ese sentido, ¿no? Eh, es sencillo, ¿sabes? Y vuelvo a poner este ejemplo. Si te estoy sentado en una mesa comiendo y cojea de una pata, le pongo un papelito o una tabla abajo, eso ya es tecnología, ¿no? Eh, la gente usa una carreta para avanzar la rueda o que creó la bolsa, todo eso es tecnología, ¿no? La tecnología no es solamente la Mac en la que estoy ahora, o mi iPhone, o mi Android, no solo eso es tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo la tecnología juega un papel importante en la educación? Toda la vida juega un papel importante en la educación. Ahora, si estamos hablando de tecnologías digitales y ahora como estamos hablando de eso, pues está volviendo así, ¿no? Las generaciones más nuevas, no sé si ustedes tienen hermanos chicos o sobrinitos, se van a dar cuenta que, no sé si a alguno de ustedes les pasó, yo creo que todos andan por los 17, 16 años los estudiantes, que sí, no sé si conocieron los teléfonos con botones. Nosotros todos conocemos los teléfonos con botones. Si tú a tu hermanito chico ahora le pasas un teléfono, lo primero que va a hacer es hacer así como que va a deslizar eh, las cosas, no conoce el botón. Yo una vez le hice ese ejemplo, saqué un teléfono antiguo con un sobrinito y todavía tenía la pantalla, pero tenía botones, chiquititos, pero tenía. Y lo primero que hizo fue a la pantalla hacerle así, como que se iba a mover, no sabía para qué servían o para qué existían esos botones. Entonces, si hablamos de eso, bueno, en este tiempo estamos en la forma que tenemos para comunicarnos, en la forma que tenemos para construir conocimiento. Y yo espero que tu botón es así, como que estás construyendo conocimiento. Estamos construyendo conocimiento, estamos siendo críticos. Eh, no solo hacemos preguntas, también opinamos, también creemos. Lo que tú opinas es muy importante, lo que tú opinas es muy valioso para este espacio. Las dudas que tienes, las críticas que tienes, son muy importantes, ¿no? El método, la forma. Yo creo que tenemos que perder un poco el miedo. Quiero poner este ejemplo. Muchas clases de inglés, no sé si hay un maestro de inglés mirando aquí ahora, perdón, que no quiero ofender. Eh, Muchas clases de inglés eran así, hace muchos años, viendo tú frente a una computadora y escuchabas un audio, Lesson 1, Peter and Mary, y empezaban a hablar, y, y yo era muy crítico de ese método, ¿no? Y decía, pero esto no me enseña, no aprendo, ¿por qué? Y ahora todo es así. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que empezar a también abrirnos y poder contribuir a esto. No sé, ya ahí los pedagogos y los educadores tienen que decir, a ver, cómo podemos construir tecnologías educativas o pedagógicas en este tiempo para que esto realmente sea efectivo, que sí podamos construir eh, conocimiento en este tipo de espacios, ¿no? Juguemos a pensar, es un gran momento para construir. Yo creo que es una buena tecnología, es una buena herramienta para poder construir conocimiento. No sé si los muchachos, los estudiantes también se están divirtiendo o están generando preguntas, dudas en este tiempo, pero que estamos conversando, que han estado conversando con diferentes personas durante la semana y yo creo que es importante eso. No, totalmente, en este conversatorio hemos enriquecido muchas áreas. Y aquí vemos docentes de ciencia, tecnología, sociedad y valores, y créeme que nos dejas con muchas ganas de leer, de seguir leyendo, de seguir estudiando y de seguir impactando en esto que tú mencionas, de comprender el aquí y el ahora. Eso ya se me quedó aquí, creo que lo voy a tatuar. Bueno, mira, tenemos una pregunta del maestro Jorge Luis Morales Vallejo, que se encuentra en la sala, y dice, ¿hasta qué punto ha generado cambios en el comportamiento de la humanidad la relevancia que ha adquirido la mujer en la vida social y política, llamado empoderamiento de la mujer? Buenísima pregunta, porque la categoría mujer es una categoría histórica, ¿sí? No es solo un rol. La mujer
yo creo, lo digo porque, bueno, y aquí estoy expresando mi opinión también, ¿no? Mi opinión política. Esta es una pregunta que me emplaza a dar mi opinión política, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo que la categoría hombre y mujer son categorías vacías, que no corresponden. Y eso es ignorar, es invisibilizar y es desaparecer el rol histórico de la mujer en la vida social y política, en la historia. Las mujeres están hoy empoderadas, ¿no? O trabajando ese empoderamiento como una lucha histórica. O sea, ha costado años que las mujeres puedan votar, que las mujeres puedan tener acceso a cargos, de trabajo, a una igualdad en los sueldos, eh, a muchas cosas, y también visibilizar las violencias que han recibido, ¿no? Que han sido víctimas. Entonces, ese cambio en la humanidad, en nuestras sociedades latinoamericanas tan machistas, sí, tan machistas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los hombres también nos demos cuenta de eso. Y creo que las mujeres están despertando también, ¿no? Muchas mujeres también han sido parte de esa formación de la sociedad, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante del rol de la mujer, que tenemos que no solo observar, también acompañar, respetar y, y fomentar también, ¿no? Fomentar, yo creo que es algo que es muy importante para nosotros en este tiempo. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido deliciosa nuestra plática. Espero que todos hayan tomado nota, nos haya dejado muchas improntas y sobre todo tomar conciencia que las ciencias sociales nos atañen a todos, nos atañen a todos. Que enfrentan desafíos, sobre todo en este siglo, donde todos debemos preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la sociedad pues, en la que estamos viviendo. Entonces, te agradecemos. Nos encantó haberte tenido en este foro. Agradecemos a la Academia de Humanidades que hace posible esto y que nos hace posible conectarnos contigo en esta maravilla de la tecnología. Que me permite conocer a alguien muy especial para la maestra Mayeli, y ahora eres muy especial para el CBT 192. Muchas gracias. Te damos las gracias por habernos acompañado. El CBT es especial para mí ahora también. Muchas gracias a todos. No, pues ya nos sentimos perfectamente bien. Entonces, te damos la despedida agradeciéndote infinitamente lo que nos has compartido. Muchas gracias a todos los docentes que nos acompañaron, a los alumnos en la de Zoom, a los que están viendo a través de la transmisión en vivo en YouTube. Y vamos a dar un espacio para recibir a nuestro siguiente ponente y que haya este movimiento de salas para la nueva ponencia. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.